GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, impacto fiscal en los impuestos indirectos, con la participación especial del licenciado Herbert Bettinger Barrios, quien es licenciado en Derecho en la Universidad Anáhuac, con la especialización en Finanzas Públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó estudios de maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha estudiado en el International Tax Program de la Universidad de Harvard, con especialización en doble imposición internacional y en integración empresarial por la Universidad del Sur de California. Ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es socio director de Bettinger Asesores. Fue considerado como el Ateneo Nacional de las Artes, Letras, Ciencias y Tecnología como uno de los mejores estudiantes de México en el año 1974. Obtuvo mención honorífica en su examen profesional. Primer lugar en el Premio de Administración Pública del Distrito Federal en 1985. Ha sido catedrático de la ENEP Acatlán. En la conducción de la licenciada Norma Arzate, los dejamos con nuestro invitado, el licenciado Herbert Bettinger Barrios. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya hecho favor de aceptar la invitación nuevamente para estar con nosotros y sobre todo la oportunidad pues de platicar de primera mano con la gente que nos escucha y nos sigue en GBA sobre este tema que vamos a hablar acerca del impacto fiscal de los impuestos indirectos. Pero la verdad es que quisiéramos, antes de que nos hable de los impuestos indirectos, ver si sería posible que nos diera pues un comentario, una visión global, su opinión acerca pues de esta reforma que presenta, iniciativa de reforma que presenta el presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, primero pues muchas gracias por la invitación. Disculparme que llego un poco tarde, fue cuestión de un poco de tráfico y dificultad de subir. Hay unos escalones que parecen pirámides y fui operado de la columna, entonces todavía no estoy al 100. Perdón por la tardanza, no se preocupe. Muchas gracias por la invitación. Hablar de la reforma fiscal, bueno, empezaría yo al revés. Yo diría que es la primera vez que en muchos años veo una reforma fiscal tan difícil de cumplir, tan difícil de lograr los objetivos, y que más que una reforma fiscal son parchecitos de muchas cosas. Sé que están iniciando una carrera pues muy respetable, que es la de contador público, cosa que les felicito, porque este país lo que necesita es gente como ustedes, y sobre todo en la carrera de contaduría pública. Carrera que desgraciadamente muchas instituciones las han dejado a un lado y que la gente no ha apreciado la importancia y la necesidad de tener un buen contador. Y por eso tantos descalabros en la materia fiscal, por la falta de efectiva de gente como ustedes, emprendedores de una carrera tan importante. Sobre todo en dos aspectos, en el aspecto puramente contable, como en el aspecto de apoyo a todas las necesidades fiscales. Entonces, los felicito, yo creo que escogieron una muy buena carrera y ojalá que la culminen mejor todavía. La reforma fiscal que presenta el Ejecutivo, les decía que es difícil de seguir porque son muchas pequeñas modificaciones, no hay una modificación sustancial, excepto dos, que es la eliminación de la consolidación fiscal y la eliminación de un régimen de repecos, que es el mínimo de subsistencia comercial que tiene nuestro país, que siempre ha creado muchas dificultades y ha sido un generador de la economía informal importante. Las demás reformas que se pretenden son inhibitorias, desgraciadamente, de la inversión en el país, el desarrollo del país y sobre todo el crear el patrimonio de jóvenes como ustedes.
Esta reforma, en vez de impulsar que ustedes tengan una casa habitación, que ustedes contraten una hipoteca, que ustedes estudien, esta reforma les va a crear un costo del 16%. Es increíble lo que les digo. El sector público considera que la educación pública se debe privilegiar y, en su caso, que el sector privado o la educación privada pague un 16%. Quiere decir que la colegiatura de ustedes se vería incrementada en un 16% a partir del mes de enero. Y si yo pregunto si ustedes lo creen justo, me van a decir que es totalmente injusto. Y tienen toda la razón. ¿Por qué no se ha desarrollado la educación pública? Porque hay que preguntarnos lo que pasa aquí en la calle. ¿Cuántos cientos de maestros que deberían estar en una aula están en la calle? ¿Y ustedes creen que los papás de ustedes van a confiar en esos bárbaros? Yo creo que no. ¿Los hijos de ustedes los van a confiar a esos bárbaros? Tampoco. Lo único que se está provocando es nuevamente empobrecer a las clases sociales de cualquier nivel, porque aquí no estamos hablando de ricos ni de pobres, que tratan de sacar adelante a sus hijos con una educación de primera, o por lo menos una educación adecuada. Ese IVA, esperemos que no pase, sobre todo en la educación, porque este país lo que necesita es gente que se eduque, no gente que ande en la calle viendo qué es lo que puede hacer diariamente. Es un costo muy alto. Y repito, es algo que les va a afectar a ustedes, porque los intereses hipotecarios, ¿quién compra hoy en día una casa de contado? Sí, no. Pues las clases muy altas del país. Las clases altas, medias, bajas, se van al crédito hipotecario. Y ahora pagar IVA sobre los intereses, totalmente inhibe. Por otro lado, la casa habitación, el arrendamiento, 16% inhibe. El sector de más evasión fiscal que existe en nuestro país es el sector del arrendamiento. Ahora se les va a regalar el 16%, porque si no entran el 30% tampoco van a entrar el 16%. O va a haber algo muy importante de parte del SAT controlando esos aspectos. Si lo va a haber, adelante. Si no lo va a haber, pues qué verdadero problema vamos nosotros a tener. Por otro lado, si nosotros observamos el resto de la reforma, pues no es congruente con muchas cosas, porque regresando al IVA, hoy en día los grupos que vienen del extranjero a convenciones no pagan el IVA. Ahora tendrán que pagar el IVA. ¿Qué va a pasar con el sector turismo? Se va a inhibir nuevamente. ¿Por qué? Porque el IVA que se paga en el país no es recuperable en el extranjero. Por eso se había quitado el de convenciones. Nuevamente se regresa el de convenciones, inhibitorio al sector turismo. Si nosotros hablamos también de la reforma en el sector empresarial, el quitarles la depreciación de la inversión en forma inmediata, pues va a dejar desprotegida la inversión. Entonces me van a obligar a irme a arrendamientos financieros, a todo tipo de estrategia fiscal para no invertir en forma directa, porque me están quitando la recuperación inmediata de la inversión. En vez de que me lo dejaran a mí como inversionista, como empresario, de ver la mejor forma de invertir, capitalizar a mi empresa, contratar trabajadores, me lo están eliminando. El impuesto indirecto es aquel impuesto que debe pagar una persona por consumir algo o por utilizar algo. Los impuestos indirectos, por lo general, no consultan la capacidad de tributación de las personas, sino que descansan en la necesidad de las personas de consumir ciertos bienes y servicios. Y nada más para concluir esta parte.
la desaparición del IDE y del IETO va a ser todo un problema que van a enfrentar ustedes los señores contadores, porque actualmente son dos impuestos de control que al desaparecer no sé cómo vayan ustedes a controlar el buen cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus posibles clientes o de sus empleadores. Dos reformas muy tentadoras que liberan completamente a los sectores privados de por lo menos un mínimo pago de impuestos. Eso en términos muy generales es lo que pudiera yo decir. Muchas gracias. Yo creo que aprovechando toda la experiencia que ha tenido usted tanto en el sector público como en el sector privado, yo le preguntaría en relación a esta cuestión de la reforma, al basarse totalmente o bueno, incrementar la recaudación vía impuestos directos, y quizá ahora sí entramos aquí en materia. Esto es porque se vislumbra una situación económica muy complicada, una reducción de las familias en el gasto para esta cuestión de no haber hecho una base generalizada para IVA, porque saben que viene una época de crisis y entonces el consumo va a disminuir. Más que de crisis, digo, ya vivimos en la crisis, ¿no? Pero de recesión. Si nosotros vemos las cifras de lo que se recaudaba de 2000 a 2007 vía IVA, vía IEPS en comparación con impuesto sobre la renta, pues era más lo que se recaudaba vía impuestos indirectos que impuestos directos. Ahora vemos que pues está más enfocado a la recaudación de impuestos directos sobre los ya cautivos. ¿Esto qué apreciación le puede generar? Bueno, nunca hay que confundir la política fiscal de la política social. Ajá. Y de la política. Son tres cosas diferentes. Cuando mezclamos la fiscal con las otras dos, sale un híbrido como es la propuesta de reforma. El presidente Peña ha sido un presidente que impulsa a los sectores sociales y tiene unas pretensiones muy aceptables, palomeadas, yo creo que nadie las va a criticar, para sacar adelante los sectores sociales, como es el seguro de desempleo, el seguro universal de salud, y podemos hablar de todo aquello que él pretende, y es una muy buena pretensión, es correcta la pretensión. Esa pretensión del presidente Peña, si bien a diferencia de otros presidentes está muy bien determinada, muy bien puesto el objetivo, ¿qué ha resultado en los últimos 20 años en nuestro país? La pobreza siempre la hemos tenido y muchos presidentes la han atacado. El presidente Peña también pretende hacerlo. ¿Pero qué tenemos hoy? ¿Cuál ha sido el esfuerzo? Pues que tenemos 11 millones en pobreza extrema. Pobreza extrema es el que no puede comer. Si esas personas estuvieran en la ciudad, se mueren. Esa pobreza extrema tiene que estar fuera de las grandes ciudades, porque comen lo que pueden, de lo que puede dar el campo. Eso es pobreza extrema. Después de ese punto de vista, el 50% de la pobreza, de la población, vive en pobreza. Dentro de ese 50% están estos 11 millones. ¿Qué nos han dejado los últimos 3, 4 sexenios? Una acumulación de pobreza extrema y una acumulación de pobreza. ¿Cómo lo saco de la pobreza? Los programas del presidente Peña, correcto. Pero
ya los tengo, ya tengo el objetivo hacia donde debo de ir. Ahora, ¿qué necesito? Pues necesito el dinero para poderlo hacer. Y el dinero con el que lo puedo hacer, y lo debo de hacer, es de la recaudación. ¿Por qué? Porque la recaudación surge del hacer diario, de la producción diaria de cada uno de nosotros. No lo estamos inventando, lo estamos creando. Si yo lo quiero llevar a cabo con deuda, es lo peor que podemos hacer. Es tanto como abrir una coladera y meter el dinero. A lo mejor en la coladera lo detengo cuando se tape, pero cuando uno pretende programas sociales de esta naturaleza, que son importantes, repito, con deuda, es lo peor, porque ni salgo de la pobreza y me quedo con una deuda. Lo hemos visto. El presidente Peña, para lograr sus objetivos sociales, necesita mínimo una recaudación de 4 puntos del PIB. Un punto del PIB vale 159,000 millones de pesos. Multiplíquenlo por 4. Eso es lo que necesita. La reforma que presenta el presidente da el 1.2 al 1.4. Se quedó corta. Pero sí establece un programa de endeudamiento. Entonces, por un lado será recaudación y por otro lado será endeudamiento. ¿Qué está pasando? Estamos regresando a los ciclos anteriores. ¿Y qué pasó con los ciclos anteriores? Gastamos, no progresamos y no lo logramos. Porque si ustedes me dicen, oye, con esto hemos salido, estoy de acuerdo. El impuesto a las ventas y servicios grava la venta de bienes y prestaciones de servicios que define la ley del ramo, efectuadas entre otras por las empresas comerciales, industriales, mineras y de servicios con una tasa vigente que establece la ley respectiva. En la práctica tiene pocas extensiones, siendo la más relevante la que beneficia a las exportaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Con nosotros, pues que nos vamos a empobrecer, va a terminar el sexenio y esperemos que con estos programas pues tengamos no más de 11 millones, que ya es ganancia, no más del 50% de la población, ya es ganancia. Sin embargo, se espera que en el 2018 tengamos 3.9 del PIB. En el 2018, seguramente 3.9 del PIB, que hoy son 4, ya no sirven de nada. Y se va a dejar un grave problema para el próximo sexenio, donde ¿cuántos años van a tener ustedes? ¿Y dónde van a estar ustedes? En el mercado, trabajando. ¿Y qué oportunidades les va a dejar el gobierno de trabajar? Más escasas. Más escasas. No es el camino, no es por donde debemos transitar. Ahora voy a lo puntual, la reforma del IVA. La reforma del IVA no era para beneficiar a los ricos y perjudicar a los pobres. ¿Por qué? Porque el pobre vive de lo que le da el campo. El pobre no tan pobre tiene otras formas de vida, pero ¿qué comemos nosotros? Ahí está también el pobre. Yo creo que pescado,
carne, pollo, frijoles, legumbres, etc. Eso es lo que comemos. ¿Qué come? ¿Quién come eso? Pues los tantos millones de mexicanos que somos. Son los productos naturales. Eso es canasta básica. ¿En qué se afectaba una reforma de IVA? Manteniendo una canasta básica con el cero. Nadie. Y de ahí sacar ya los productos por grado de consumo, los populares, los chiles enlatados, la sardina enlatada, las salchichas enlatadas, el jamón, pues eso es popular. No estamos en el extremo del pobre, estamos arriba del pobre. Pero no me digan que para nosotros no es usual comprar una lata de chiles, porque es popular. Ellos arrancan el chile, nosotros lo compramos enlatado o por kilo. Por lo tanto, estaban los euros, los populares, con un 2 a 3%, y así sucesivamente hasta que llegáramos a lo más sofisticado. El licenciado Labastida siempre pone el ejemplo del helado Häagen-Dazs, el más caro que hay. Bueno, pues ese llévatelo al 16, pero la michoacana, que son riquísimos, pues es un producto popular, ponlo al 4. Esta reforma del IVA daba más de 3 puntos del PIB, sin ir más lejos. ¿Por qué no se da? Yo entiendo muy bien al presidente. Si en la Ciudad de México tengo 30,000 forajidos, ¿cuántos voy a tener? ¿50,000? ¿60,000? Me van a paralizar el país, porque tampoco entienden la reforma fiscal, como tampoco entienden la energética. Bueno, va a pasar la energética, está bien. Muchos de ustedes todavía no tienen hijos. ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Gracias a Dios, sus hijos. Mis hijos ya no. ¿Por qué? Porque es una inversión a largo plazo. No es como el IVA que me hubiera dado la recaudación el 17 de febrero. A largo plazo. Qué bueno que la destrabe. Ese sería el éxito de su gestión. Pero tampoco nos va a dar el dinero para salir de la pobreza. Para salir de la pobreza ya están trazadas 2 líneas. La recaudación y la deuda. Tristemente. ¿Por qué no se da el IVA? Porque aquí estuvo como vecino el señor López Obrador y todo lo que puede llegar a suceder. Seguimos siendo un país que no razona y que se deja ir por las personas que mueven las masas en forma irrazonable. Sí, fue muy larga la respuesta, pero eso es como la veo. No, de verdad es una lástima lo que está sucediendo, ¿no? Y ya nada más para terminar el comentario, sí, ojalá que no pase la reforma para las colegiaturas en cuestión de IVA, porque fíjese que de alguna forma conozco un poquito el aspecto del negocio de las escuelas. Su porcentaje de utilidad es 10%, ya es muchísimo, ¿no? Pero eso depende de que los alumnos no se vayan, ¿no? Y con las crisis económicas que ha habido, pues es muy fácil en ocasiones que se mueva ese 10% de niños que tienen que abandonar la escuela porque sus papás ya no les alcanza para pagar una colegiatura particular, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de la responsabilidad del Estado apoyar la educación, y si no la puede dar de manera pública, de calidad, como lo estamos viendo, pues mínimo debería no detener la privada, ¿no? Pero bueno, pues ni modo. Nada más permíteme dar un ejemplo. Sí, claro. Es una institución educativa. Claro, por supuesto. Ustedes compran sillas. Sí. Compran todos sus insumos. Claro. Lo compran con IVA. Sí. ¿Qué hacen con el IVA? Se lo comen. Claro. Porque no están en el mercado del IVA. Ahora deben estar encantados, porque ya no les va a costar el IVA.
El 16% que traía este es el 16% que ustedes van a pagar. Ustedes lo van a pagar. Entonces ya había un pagador del IVA. Pero ahora, ¿quién lo va a pagar? Ustedes, los papás de ustedes, la familia de ustedes. Yo creo que es totalmente injusto. La primera venta o importación habitual o no de artículos que la ley considera suntuarios paga un impuesto adicional sobre el valor en que se enajenen. Entre estos suntuarios están los artículos de oro, platino y marfil, joyas y piedras preciosas, pieles finas, alfombras, tapices y cualquier otro artículo de similar naturaleza calificados como finos por la Secretaría de Hacienda. Sí, es que por ahí escuchaba en la mañana que decían, pues debe de bajar la colegiatura ese 16%. ¿Y cómo le hacen ustedes para salir de sus costos? Claro, Imposible. por supuesto, imposible. Es imposible. Por más números que hagamos. Por más. Es correcto. Está bien que a los perritos les cobren el 16% de su alimento. Está bien. No sé si sea justo o no, pero está bien que los perritos paguen. Y fíjese que hablar de 11 millones de pobres, o de gente que vive en pobreza extrema, si hablamos aproximadamente de que los trabajadores afiliados al Seguro Social oscilan entre 11 millones y 13 millones y medio de trabajadores formales a nivel nacional, pues ahí se andan dando un quién vive con el número, o sea, nada más para que dimensionemos, ¿no? Porque quizá no alcanzamos a decir 11 millones de mexicanos en pobreza extrema, bueno, y si hablamos de que aproximadamente hay 11 millones y medio de trabajadores afiliados al Seguro Social, oscila 12 y medio, 13 y medio con los eventuales, y regresamos, es una cantidad alarmante, verdaderamente. Por supuesto, porque somos más de 100 millones. Claro. ¿Y cuántos pagan impuesto? 15, 16 millones. Otra vez sobre los cautivos, ni modo. Bueno, cifra de la reforma que se pretende de renta, el 60% corresponde a las personas físicas y a la empresa el 16.5%. Y las diferencias que nos quedan, pues por ahí están desagregadas. Realmente va a estar muy interesante los efectos que va a tener, pero bueno, pues será tema de estudio también. Sí. Y tema de análisis y desarrollo y ver si pasa o no pasa. Pero bueno, pues después de este pequeño comentario que definitivamente merecía esta propuesta de reforma, pues quisiéramos pasar al tema de los impuestos indirectos. Y lo que empezaríamos por pedirle que nos platique es por qué las autoridades fiscales a estas fechas les importan más los impuestos indirectos. No sé si... Bueno, les importan más porque es más fácil recaudar, menos costo cobrar, y es una recaudación efectiva. El impuesto sobre la renta es por lo contrario. Me tardo mucho en recaudar, me es muy costoso recaudar, y nunca voy a saber hasta el final cuánto voy a recaudar. En el IVA, todos somos consumidores. Pero ¿cuántos son los recaudadores en las operaciones diarias, comerciales, industriales? Son los retenedores. Muy poquitos. Menos de 500,000 personas. Grupos de personas. Entonces yo no tengo que controlar a 100 millones, sino a 500,000. Por lo tanto, se reduce mucho mi necesidad de fiscalización, mi costo de supervisión. Y por otro lado, lo que me enteran a más tardar el 17 de cada mes es definitivo. Definitivo en el sentido del consumidor final y con ciertos ajustes si soy un intermediario. Por eso las autoridades fiscales mundiales se van más hacia los indirectos. Camino que nosotros estábamos siguiendo y que esta reforma considera que no es oportuno. ¿Cuál es otro de los elementos importantes? En los impuestos indirectos, ahora sí, el que más gana, más gasta. Y el que menos tiene, menos gasta.
Entonces, por nivel de gasto, por continuidad de gasto, se establecen muy bien las estrategias y planeaciones para los impuestos indirectos. Situación que nosotros no se pudo vender bien, o la situación política no lo apreció en forma correcta. Entonces, ¿por qué se van? Porque es recaudación efectiva, requiere menos control, menos fiscalización y es menos costosa. Esa es la razón. Sí, cuando hablamos de impuestos directos e impuestos indirectos, la diferencia entre ambos, bueno, son varias, pero quizá a lo mejor esa era la primera pregunta que yo debe haber hecho. ¿Cuál es la diferencia entre los impuestos directos y los impuestos indirectos? Me regreso un poquito. Bueno, elemental son sus elementos. Los impuestos indirectos tienen 3 elementos. La percusión, que es el pago momentáneo del impuesto, la traslación, el poderlo llevar hasta el consumidor final, que se llama el incidente. Por lo tanto, hay 3 elementos: percusión, traslación e incidencia. Ustedes, por ejemplo, en esta mesa, en este pulmón, son incidentes, porque ya no tienen cómo pasarlo. En enero, los incidentes son ellos, los que se educan, porque ustedes lo van a trasladar. En el impuesto directo no hay 3 elementos, hay uno, que se llama incidencia. La persona que obtiene un ingreso es la persona que paga el impuesto, no tienen cómo pasarlo. Entonces, el primero es por los elementos. El segundo, uno se vuelve personal, impuesto personal, es el impuesto directo, siempre ve a la persona. Por lo tanto, hay que ser equitativo y proporcional en los impuestos, cumpliendo las máximas de la Constitución, 31, fracción cuarta. Y en los indirectos son impuestos reales, observan las cosas, no observan la persona. Un impuesto directo tiene que ver mi capacidad económica, directo. Un impuesto indirecto le tiene sin cuidado la capacidad económica. Le tiene sin cuidado, ¿por qué? Porque si tienes dinero lo compras y si no, no lo compraste. Son las grandes diferencias. Uno ve las cosas y el otro ve a la persona. Claro. Y los impuestos indirectos, pues el efecto que tienen en la población, pues es solamente por la cuestión del consumo. Consumo, prácticamente. Sí, ¿verdad? Sí. La cuestión del consumo. Sí. El IVA e impuestos a bienes y servicios son ahora una de las más importantes fuentes de ingreso para los gobiernos. En segundo lugar, se encuentran las cotizaciones sociales y el ICR. Y muy por delante de los impuestos sobre sociedades, impuestos específicos al consumo y los impuestos a la propiedad como fuente de ingresos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de aplicación de los impuestos indirectos? Aplicación, entendemos qué pasa con ellos los impuestos indirectos en su fase final, que es el pago. Bueno, eso entra a la tesorería de la Federación, son impuestos coordinados, esto ya está muy avanzado, pero son impuestos coordinados, las entidades federativas y los municipios participan de la recaudación y hay que entregárselas, y lo que no les corresponde a ellos se queda en la Federación, y en términos generales es para sufragar el gasto público. Yo quisiera aquí que aprovecháramos un poquito y ejemplificar con la cuestión del IVA, ¿no? Que el IVA es un impuesto indirecto y que muchas personas propugnaban por la cuestión del incremento, como lo habíamos platicado hace ratito, ¿no? De una manera quizá no generalizada a todos los alimentos, ¿no? Pero de una manera escalafonada, ¿no? Sí. Pero ahí lo que hubiésemos logrado sería que todos pagáramos impuestos. Ah, claro, porque eso es muy importante. Voy al mercado informal. Claro. El mercado informal se le echa gratis. Sí. No paga impuestos sobre la renta y tampoco paga IVA. ¿Por qué? Porque todos los alimentos están en tasa cero.
Oye, pues qué padre, no pagamos. No, señores, atrás de eso se llama subsidio. El señor de la leche Lala, está encantado, porque todo lo que pagó en el 16% se lo estoy regresando. Es más, hay empresas que su mejor beneficio y la utilidad empresarial se da en el IVA, que se regresa. No estoy hablando del ALA, que se regresa. Entonces, por lo tanto, es un impuesto que nos cuesta un chorro. No lo vemos, no está en los anaqueles. Pero cuando ustedes ven las devoluciones multimillonarias que hace el gobierno federal, van a decir, oye, ¿y de dónde está saliendo? Pues está saliendo de nosotros. Es mejor que nos cobraran el IVA que seguir subsidiándolo. Sin embargo, el populacho ha considerado no cobrar el IVA, pero se le olvida todo lo que nos cuesta atrás ese IVA. ¿Por qué? Porque no lo han querido ver. Esa es la razón. Y por otro lado, estrangulan al gobierno con una propuesta sensata y adecuada. Es un estrangulamiento lo que se está provocando. Y ahorita lo vemos, ¿no? ¿Qué es más sencillo modificar? ¿Los impuestos directos o los impuestos indirectos? Los impuestos directos es más fácil porque estamos fuera del gran mundo de la economía informal, y de la otra forma estaríamos metiendo a la economía informal a lo formal. Por eso los analistas, los académicos, todos han ido por el IVA, porque alguien tiene que pagar por este país. No pueden ser nomás los empleados, no pueden ser algunas empresas, debemos de ser todos. Sí, o sea, es lo grave y lo que se debería de ver que no se alcanza a ver, ¿no? Es muy bonito decir, va a haber una pensión universal. Sí, pero esa pensión universal, ¿de dónde va a salir? Necesitamos dinero, ¿no? Y el que va a recibir a lo mejor la pensión universal, que tiene 65 años de edad, y puede ser que esté en la economía informal y entonces no paga ni siquiera IVA. Ya lo estoy subsidiando. Y ya lo estamos subsidiando, por eso es tan grave, ¿no? Sí. O sea, y ya le vamos a dar, él no coopera, pero ya le vamos a dar. Entonces, pues definitivamente sí es más fácil modificar los impuestos directos y claro, los asalariados, los que ya están cautivos, pues que sigan pagando más y que siga viviendo la informalidad en este país. Es algo indignante. Sí. Indignante. O sea, no es posible que estemos, hablaban de la informalidad y decían que de 10 personas, 4 están en el mercado formal y 6 en el informal, y van a seguir en el informal. No, pues están a su gusto. Pues claro. No hay responsabilidad. Qué barbaridad, ¿no? De verdad. Ahora, también produce efectos inflacionarios modificar los impuestos indirectos. Sí, en el ciclo de su producción y consumo. Después se estabiliza. ¿Esa es una parte inicial, entonces? Sí. ¿Cuánto tiempo va a durar? El tiempo de la caducidad del producto, porque ya los siguientes ya van a venir en el rol propio de no absorber el IVA, sino que ya se empieza a lograr la composición del acreditamiento. Porque, bueno, esa es también una falsa bandera, ¿no? De decir, no incrementamos los impuestos indirectos, porque si no va a haber más inflación, pero eso no es totalmente cierto. Es relativo, es cierto, pero no es permanente. Pero no es permanente. Correcto, correcto. Y bueno, ¿qué cree que pase con los impuestos indirectos en México? Quizá esta pregunta, si se la hubiera hecho la semana pasada, nos daría una respuesta diferente, ¿verdad? Yo veo muy difícil, ya a estas alturas, hacer algo en el IVA. Yo creo que el Congreso se va a abocar más a los efectos propuestos, buscando alternativas que le den el mismo 1.4 del PIB, pero por otras vías. Es una recaudación baja, pero el margen es muy pequeño. Y cuando los márgenes son pequeños, las cantidades ya no son bajas, se vuelven muchas veces muy altas. Híjole, pues yo no sé si usted quisiera darnos alguna reflexión final, algo que yo no haya preguntado en relación con esto de los impuestos directos y los impuestos indirectos.
Bueno, yo creo que sí debemos de reflexionar en qué México queremos. ¿Qué México quieren ustedes construir? Porque yo ya tengo el que me construyeron. Y ojalá que yo no deje el que me construyeron y por lo menos tengan ustedes algo mejor. Y algo mejor se llama tener una mejor calidad de vida. Y esa calidad de vida se da simplemente sabiendo guiar muy bien al país, cosa que no discuto y no es discutible lo que está haciendo el presidente actualmente. Yo creo que es lo correcto. Muchas veces lo correcto no es prácticamente lo que necesito, porque lo que necesito me están limitando mucho. Pero yo creo que la salida para tener una finanza pública fuerte, para tener una posibilidad de éxito, de disminuir la pobreza, que es muy importante disminuir la pobreza, es a través de disminuir el gasto público, una. Dos, si hablamos de los impuestos, los indirectos es la salida. La implicación más relevante para las empresas derivadas de esta tendencia en los impuestos indirectos es el impacto en el flujo del efectivo y, por lo tanto, la necesidad de hacer más eficiente la administración de los impuestos indirectos a través de la especialización interna y externa, así como del uso de tecnología. Los directos no, a menos que tengamos más pagadores de impuestos, cosa que no va a haber. Entonces tenemos que ser sensatos y honestos ante una realidad que hoy existe, que ha existido hacia atrás y que no le veo posibilidad de que se modifique para adelante. Eso es lo que veo. No quiero dejar una imagen negativa, sino al contrario, yo creo que hay que chambearle duro y finalmente felicitarlos por la carrera que escogieron. Yo soy abogado fiscalista, igual que Idalia, y no tienen idea las necesidades diarias de tener un buen contador junto. La materia fiscal sin un buen contador se llama fracaso. Entonces, los felicito y los felicito también por la institución. Yo he estado invitado aquí en varias ocasiones, conozco a varios de los egresados y egresados con muchas herramientas para entrarle al trabajo. Pues muchísimas gracias a ustedes. Le agradecemos y bueno, yo quiero aprovechar para, a nombre de GBA, entregarle un reconocimiento que dice así, no se moleste, por favor, no se moleste. No moleste, si ya me puedo. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Y sí, pudo subir esas escaleras gigantes que tenemos. Y dice, GBA Consultoría y Capacitación se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al doctor Herbert Bettinger Barrios por su destacada trayectoria profesional, lo vimos al escuchar su currícula, ¿verdad? Y sus libros también, y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la contaduría pública en México. El contador Andrés Ávila García y la contadora Ángeles Mandujano López. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No. En resumen. Yo creo que la salida para tener una finanza pública fuerte, para tener una posibilidad de éxito, de disminuir la pobreza, que es muy importante disminuir la pobreza, es a través de disminuir el gasto público, una. Dos, si hablamos de los impuestos, los indirectos es la salida. Los directos no, a menos que tengamos más pagadores de impuestos, cosa que no va a haber. Entonces tenemos que ser sensatos y honestos ante una realidad que hoy existe, que ha existido hacia atrás y que no le veo posibilidad de que se modifique para adelante. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.